presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos de Focus en Democracia, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos miércoles 21 de junio de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo por Radio Democracia M y también por el canal en YouTube Democracia TV. Hoy es día de comparecencia, día de visita, si se puede llamar así, porque no es una visita, o mejor dicho, una comparecencia obligada, sino más bien voluntaria, por parte del vicepresidente de la República, Jorge Glass, en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización. Comparecencia que terminó siendo en el Salón del Senado para poder dar espacio a todos los asambleístas en una muestra de apertura que, dice, ha dado el presidente legislativo José Serrano. Y ha sido una comparecencia un poco larga, yo la estuve observando, he quedado casi conmovido con las palabras del vicepresidente de la República, que se ha declarado un perseguido, un inocente, ha dicho tener las manos limpias de todo lo que se lo señala en el tema, en el caso Odebrecht. Y sigue, ¿no? Y sigue la comparecencia, ya luego comentaremos el contexto completo de todo lo que ha dicho el vicepresidente, pero como digo, con palabras también acusado, ¿no? Siempre la mejor defensa es el ataque, dicen, y aprovechó la ocasión también para lanzar sus dardos a políticos de larga trayectoria, también a Guillermo Lasso, por ahí una insinuación también para Jaime Nebot. En fin, esto es la política ecuatoriana y seguimos a medias con el caso Odebrecht. Pero el tema que hoy nos involucra es más bien el económico, y por eso hemos invitado al economista Eduardo Valencia, que se ha tomado un receso, un tiempo de reflexión, supongo, para aparecer nuevamente en la escena pública y darnos sus comentarios, sobre todo en el campo económico, pero también quisiera obviamente hablar de la coyuntura política, de la que usted también es un observador permanente economista. Así que le agradezco por su presencia. Usted siempre está dispuesto a dar sus puntos de vista, en este caso económicos, que vamos a comenzar con esa área, y le quiero relatar. El gobierno de Lenín Moreno ya comenzó haciendo un diagnóstico, yo creo que un poco superficial, por parte del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, en donde expuso que la situación económica del país no es tan crítica como se lo ha venido diciendo por parte de varios analistas, incluido usted, sino que más bien es una situación que se puede solventar, que hay una recuperación en marcha, discurso que es similar al del expresidente Rafael Correa, y que los problemas se pueden solventar. Pocos días después tuvimos una emisión de deuda, la primera emisión de deuda en el gobierno de Lenín Moreno, 2.000 millones de dólares, que se dijo tras bastidores, esa plata va a servir para gasto corriente. Es decir, seguimos endeudándonos para tapar el hueco. Comencemos por ahí, economista Valencia, bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Marlon, es un gusto estar nuevamente aquí en su programa. Bueno, uno no deja de sorprenderse lo que sigue pasando en el país, las declaraciones de los nuevos funcionarios del área económica que pretenden de alguna manera dar a entender que la situación no es mala, que la situación está en un proceso de recuperación. Parecería como que tienen alguna instrucción del anterior presidente de la República, que dicho sea de paso, el actual ministro de Finanzas, si no me equivoco, fue asesor en el Banco Central y por tanto fue parte del proyecto económico de la Revolución Ciudadana en el periodo anterior de 10 años. Digo, parecería como que están tratando de dar a entender que tanto lo que se hizo a finales del periodo anterior, de la década anterior y esta, las cosas son manejables, que estamos en un proceso de recuperación, dando a entender como que inclusive el concepto, modelo nunca existió, pero los lineamientos de un programa económico hubieran dado resultados, cuando es exactamente todo lo contrario. Yo he dicho en innumerables ocasiones, con cifras oficiales, de que la crisis del país es tan profunda como que es una crisis estructural. Vengo diciendo más de 3 años, y nadie jamás ha osado siquiera
contradecir las cifras que he dado y la interpretación de las mismas. Es estructural porque abarca el sector productivo. El Ecuador es un país que no crece, crece mal. Los sectores tradicionales, agricultura, industria, petróleo, están absolutamente en cifras cada vez decrecientes respecto al Producto Interno Bruto. La parte fiscal ha sido extremadamente mal manejada, déficits permanentes, gasto superfluo, gasto corriente. La parte de la inversión no pasa del 20% total de los enormes recursos que han superado los 300.000, casi 350.000 millones de dólares. El sector monetario está dependiendo de una reserva monetaria internacional que es ínfima. 4.500 millones de dólares es en términos nominales, pero como se ha comprometido todo en préstamos al propio Estado, la Reserva Monetaria Internacional más bien es negativa, a diferencia de lo que pasa en otros países, inclusive del área bolivariana como Bolivia, que su reserva es casi la mitad del Producto Interno Bruto. Y obviamente falta el sector social. El sector social, cuando la economía está desestructurada, cuando los déficits, tanto el sector real como el monetario, el fiscal y el comercio exterior, son permanentes, el sector social es el que sufre porque es la consecuencia de lo anterior. Y yo creo que para que la gente me entienda debo decir un asunto que me preocupó el otro día cuando escuché una conversación en donde Marcelo Dotti, en un programa parecido al suyo, le hace una pregunta al hermano del señor Correa, el expresidente de la República. Le hace una pregunta y le dice, pero la economía no está tan grave porque no se ve que haya quebrado el país. Y ambos estuvieron de acuerdo en que los países no quiebran. Es decir, si es que los países no quiebran, así como quiebra una empresa o quiebra una familia cuando hay un exceso de gasto corriente sobre las posibilidades de ingresos, si es que no quebrasen los países, entonces aquí que cada uno venga a hacer lo que quiera, que desequilibren nomás las finanzas públicas, que gasten lo que quiera, que saquemos las divisas afuera, que la moneda esté en serio riesgo, que no vamos a quebrar. Esto es muy grave como mensaje a la nación. Permítame que le diga, los países quiebran siempre que las economías de las familias de la gente quiebra. Y las familias de la gente quiebran cuando hay mal manejo, cuando hay un despilfarro de los recursos, cuando se gastan los recursos y las divisas se van al exterior y ya no vuelven. Evidentemente las familias se empobrecen. La quiebra de los países es cuando aumenta la pobreza, aumenta el desempleo. La quiebra de sus inequidad. Ciudadanos. Absolutamente. En ese sentido. Así es decir, que- como que si se dijera que Grecia no ha quebrado. Exactamente. O sea, y entonces, ¿qué está viviendo Grecia? Esos ajustes terribles, permanentes, obligados además, porque esa es la situación real de Grecia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Y cómo están viviendo los griegos en estos momentos? Exactamente. Uno ve las escenas que son terribles de cómo la gente se empobrece en países que han tenido una tradición histórica de producción, países agrícolas que ahora son devastados, que sus gobernantes realmente son los que han quebrado. Yo vengo de visitar a mis hijos, uno de ellos vive en Canadá y ese es un país espectacular, un país desarrollado, increíble. La ciudad de Vancouver es parecida a la población de Quito y es un desarrollo cultural, social, obviamente físico, económico, en todo sentido. Y estando yo allí, leí una declaración de un premio Nobel de Economía cuando se refería a la Argentina. Y me impresionó porque refiriéndose a la Argentina, de la crisis consecuente, recurrente que tiene la Argentina, mal manejada, un país seguramente de la misma dotación de recursos naturales como es Canadá. Tiene ríos, tiene mar, tiene puertos, tiene agricultura, tiene todo, hasta cultura, gente, tradición. Y es una potencia Canadá, ¿no? Canadá está uno de los 7 países más Así ricos es, del mundo. o sea, en estos momentos. Y él decía, ¿por qué Argentina, que es un país más o menos semejante, por qué Argentina no está en esa lista? Y decía, por culpa de los gobiernos populistas, por culpa de las políticas populistas. ¿Y las políticas populistas cuáles son? Llegan unos redentores, ven que existe riqueza, ven que existe petróleo y que se produce, lo malgastan, no existe política de renovación, ineficiente totalmente, corrupción por doquier, y evidentemente el petróleo que al principio fondeaba mal que mal el financiamiento de la economía, con el transcurso de los años, si el petróleo va decayendo, los precios bajan, no hay aumento de las inversiones, no hay aumento de la producción, como es el caso ecuatoriano. Por eso dije, el petróleo, la industria, la agricultura es igual, no ha habido reinversiones, no ha habido renovación, las fábricas y las unidades son las mismas de hace 40 años,
Cuando un país no ha fomentado la producción, no ha habido un modelo de crecimiento del sector real, más tarde o más temprano empieza a escasear las divisas, empieza a escasear el dinero. Y si el gobierno de lo poco que hay malgasta, lo despilfarra y se va en corrupción, evidentemente, ¿a qué tiene que recurrir para quedar bien ante la ciudadanía? La ciudadanía dice, nos va a hacer quebrar, no, ¿cómo van a quebrar? Aquí tengo un arbitrio, y el arbitrio es la deuda. Usted, el momento que ve que un gobierno empieza a endeudarse recurrentemente, mensualmente, y que cada vez incrementando en una velocidad exponencial la deuda, es porque ya todo se ha agotado, porque ya no hay forma de sostener un país económicamente con recursos propios, con el esfuerzo propio de sus empresarios y trabajadores. Y por tanto recurrimos a la deuda, pero esa es una forma de maquillaje que justamente es el peor de los mundos, porque lo que hace es trasladar el problema hacia el futuro, pero con el futuro la bola de nieve va creciendo, entonces ya ni la producción aumenta, ni los recursos propios, ni la deuda es suficiente. O sea, hay un momento en que colapsa la economía y se traslada a la gente pobre. Esto fue lo primero que hizo el gobierno de Lenín Moreno a las 2 semanas de estar en el poder, en condiciones, en plazos un poco más largos que los que nos había tenido acostumbrado el gobierno de Correa. En eso, por lo menos, son 10 años. Hay deuda que hay hasta de 5 años, entiendo. Pero igual recurrió a la deuda, lo que significa que Lenín Moreno recibió un país quebrado, economista. Pero por supuesto estaba ya en proceso de quiebra. Yo tengo un gran amigo que ya falleció, Luis Maldonado Lince, que decía que el nuevo presidente iba a recibir un país en quiebra. Iba a ser un síndico de quiebra. Un síndico de la quiebra. En una entrevista, sí. O sea, y él era un gran empresario. Pues lo que estamos constatando es eso exactamente ahí. Cada vez que uno vea que vamos endeudándonos, que se aumenta un año el plazo de pago, o rebajó 1% la tasa de interés y sigue siendo la más alta de América Latina, qué consuelo es. Nos ahorraremos unos 50 milloncitos de dólares por ahí, pero el problema del país son decenas de miles de millones de dólares que lamentablemente se han desperdiciado y que no han entrado al circuito productivo y que se han ido del país y que lamentablemente no nos han permitido seguir un proceso de desarrollo permanente. Ahora, economista, ¿por qué Lenín Moreno no aprovecha la oportunidad? Porque es una oportunidad que tiene en sus manos, como presidente nuevo, como presidente que se ha proyectado como diferente a Correa, con un estilo conciliador, un estilo que quiere ser franco, dice él, honesto, transparente. ¿Por qué no aprovecha entonces esa oportunidad? Porque hay gente que sí le está creyendo y le está dando la oportunidad de que actúe y de que tome decisiones. Aprovecha la oportunidad para decir, transparentar las cifras y decir la real situación económica del país. Y lo que expuso el nuevo ministro de Economía no fue eso, fue prácticamente repetir el discurso del presidente Correa. Se le está yendo entonces esa chance que tiene por ahora Lenín Moreno. Un grave problema de los gobiernos llamados populistas, esperemos que el actual no llegue a los límites del anterior, es el uso de la retórica. La retórica es parte de lo que se pone como insumo para debate público, y cuando es retórica, y es retórica superficial, sin análisis suficiente, sin hondura, sin verdad, la retórica más tarde o más temprano empieza a decepcionar a la gente y a perder confianza en ese discurso retórico. Hubo alguien que le creyó a Correa que decía que no estamos en crisis cuando todos los indicadores económicos determinaban que no había producción, que el petróleo se agotaba, que la deuda subía, que la pobreza aumentaba, que el desempleo era más grave que lo que había sucedido hace 10 años. Sin embargo, él con la retórica se dirigía a sus huestes a través de sus medios incautados inmoralmente, porque eso pertenecía a la gente que había confiado en la banca y que le tenían que devolver todas sus pérdidas. Cuando dirigen la retórica hacia sus huestes, que todavía son grandes, y tratan de convencer de que están haciendo la mejor de las obras y con el bla bla bla, decir que no hay crisis, que salimos adelante, que somos un país en marcha, porque se atrevió a decir que al final de su periodo somos un país en marcha, pero no dijo si era adelante o hacia atrás. ¿O hacia dónde? ¿O hacia dónde? En marcha hacia el abismo. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso. Yo también quiero hacer un acto de buena voluntad, creo que por temperamento uno quisiera confiar en que va a haber un cambio. He visto que el país ha aceptado sus primeras expresiones, tanto en lo económico como en materia moral, en materia social, y eso está bien porque un país tiene que hacer un paréntesis en un momento determinado que va a haber cambio de dirección,
y proponerse reenrumbar todas las políticas. Ok, está bien, yo me sumo a ello. Hagamos un intento de ver si es que lo que está hablando el nuevo presidente es retórico o hay hondura y hay sinceridad en ello. Porque si es que hubiera sinceridad, su discurso tiene que ser muy claro ahora, en este momento. Y sincero en todos los temas. En todos los temas. O sea, no es que la economía se va a manejar con una retórica distinta. Absolutamente. Sino que también hay que transparentar ahí las cifras. Y parece que todavía no lo hace. Son las cosas que ya todos empezamos a dudar. Si es que fuese sincero, él debió haber estado preparado para ni bien llegar a usar ese capital político que todo presidente tiene de nuevo y llamar a convocar al país a salir adelante con un nuevo programa económico, con una nueva visión de desarrollo, con una nueva ética, es decir, con una verdadera ética, con lineamientos concretos que corrijan todos los desequilibrios y que beneficien a la sociedad. Generalmente las sociedades les dan 100 días para que los presidentes puedan acomodarse en su lugar. Pero este presidente no va a tener 100 días. No. Yo creo que 30 días que están por cumplirse va a ser demasiado. ¿Por qué? Porque él fue parte del gobierno anterior durante todo el periodo de 10 años y se supone que él tiene que saber cómo dirigir este barco. ¿Está preparado para ello? Solamente hay dos orientaciones. O se va por el lado izquierdo o se va por el lado derecho. Por último, puede escoger un camino de centro, pero tiene que definir porque no hay otra alternativa. Lo que yo veo es que en el discurso, en la retórica, ha propuesto un cambio, que ahora va a haber ahorro, que ahora vamos a manejar de una forma más frugal los recursos públicos y lo primero que hace es endeudarse. Dice que va a haber ahorro público cuando elimina cinco secretarías coordinadoras que antes no servían para nada y que solamente era para dar incienso al expresidente y cierra un par de secretarías del buen vivir, había una que otra, pero que en términos financieros no significa nada, serán unos 200, 300, 500 millones de dólares máximo, que no es lo esencial de lo que debe ser el ahorro. Y además, a todas esas personas que estaban en esos puestos ahora son sus asesores en el Palacio y ahora están redistribuyendo al personal en otras áreas públicas. ¿Dónde está el ahorro? Que además de ser totalmente insuficiente, no está manejado con sindéresis conforme se ha dicho. Más bien es algo simbólico, parece, ¿no? O sea, tanto se criticó la secretaría del señor Freddy Ehlers, que fue la primera que se eliminó, ya estaba declarada muerta desde antes incluso de la posesión del señor Moreno. Y respecto a los ministerios coordinadores, en realidad, sí, o sea, se los eliminó porque no servían para nada, pero en el presupuesto general del Estado no es que representan un gasto inmenso, enorme, sino que, ¿usted cuánto tiempo cree que debería tomarse el presidente en presentar un verdadero plan económico? Que tampoco lo ha hecho todavía, no hay un plan. Hubo unas declaraciones del ministro, hubo una deuda que ya se concretó, pero en definitiva, ¿qué va a pasar aquí en lo económico en los próximos 4 años? Eso todavía estamos esperando. Tengo entendido, yo quiero interpretar en la mejor de las formas, digo, con esta buena voluntad que uno debe tener al inicio de un nuevo régimen, de que como la ley le permite al presidente el que el presupuesto se siga con el mismo del año anterior durante el presente y que hasta el mes de noviembre pueda presentar una nueva formulación de un nuevo presupuesto del Estado. Igual sucede con el programa macroeconómico de desarrollo, que nunca ha habido, pero ahora esperemos que lo haya. Ok, si es que el límite es noviembre, mi opinión está perdiendo el tiempo, porque habremos tácitamente aceptado que toda la recesión de los 2 años previos ahora se va a extender al presente año. Sería el 3er año de recesión económica o de estancamiento económico. ¿Y el 2018? ¿Con qué panorama? En consecuencia, agravado el problema, sobreendeudado el país, los problemas cuando no se solucionan a tiempo, es igual que un médico, que un cirujano. Si no opera en el momento adecuado y le dice que el virus y que las heridas se sigan agrandando, el problema es cada vez más complejo. Es decir, la necesidad es urgente, es ya. Absolutamente, es ahora. Es ahora. Ahora ya debió haber comenzado su gobierno presentando el plan económico. Esto es lo que vamos a hacer. Absolutamente, esto es lo que todo el mundo espera, que haya ese cambio de fondo que él ofreció, porque dijo que va a haber un cambio de fondo. Estamos esperando los primeros lineamientos y sin embargo no hay absolutamente nada. Lo que es más grave, en mi opinión, porque uno puede aceptar o no los términos retóricos, pero que no puede dejar de dudar es quiénes le van a acompañar, y todos los que le acompañan son
personas, funcionarios reciclados del gobierno de Correa, pero por favor. Incluido el ministro, Pero por mencionó favor, usted, que incluido también el fue ministro, definitivamente. funcionario. Entonces, eso no le abriga mayores esperanzas de un cambio real. Además de que no solo que era funcionario del Banco Central, sino que además siempre fue defensor de todas las políticas de los funcionarios del Banco Central, entiéndase el Frente Económico de Correa, defensor del dinero electrónico, defensor del endeudamiento, siempre fue una persona que defendió lo anterior. ¿Cómo podemos esperar de él algún cambio cualitativo de fondo? Yo no lo veo posible. A propósito, y lo mencionó, a propósito que lo menciona economista, mucho se habló antes de que tome el poder Lenín Moreno del dinero electrónico, de que prácticamente se iba a convertir en una especie de moneda paralela, que finalmente iba a terminar en ese plano aquí en el Ecuador, por los intentos que hizo, los varios intentos que hizo el gobierno anterior, de introducirlo a la fuerza aquí con campañas, con estímulos tributarios, incluso devolución de puntos del IVA, con esa jugada que hubo para que los bancos quererlos obligar también a aceptar el dinero electrónico, cosa que se echó para atrás. Pero en todo caso, con esos, luego vino el señor Varoufakis, el ex ministro griego, también se reunió con Moreno. Entonces, todas esas señales encendieron una alerta y dijeron, algo va a pasar aquí. Luego vino el señor Moreno y efectivamente dijo, no va a pasar nada, aquí el dinero electrónico no va a ser una moneda paralela, ratificó la dolarización, dijo, va a dar todo su respaldo a la dolarización y todos los esfuerzos van a estar encaminados para sostener la dolarización, lo cual tranquilizó el escenario, que estaba un poco agitado. ¿Tienen sustento esas declaraciones o simplemente lo dijo para calmar al avispero que estaba alborotado? Esas cosas hay que hacerlas, todo el mundo tiene que decirlo porque no puede decir lo contrario y tampoco dejarlo flotando. Dijo que se va a mantener la dolarización y además dijo que no iba a haber una moneda paralela. Así lo dijo, sí. Pero no dijo que iba a suprimir el mecanismo del dinero electrónico. No. Y aún siendo generosos, pudo haber dicho que el dinero electrónico va a ser manejado exclusivamente por las instituciones financieras privadas y por tanto que el Estado no los manejará nunca, lo cual habría sido una señal positiva. Pero lo dejó flotando. No lo sacó al Banco Central de este juego. Absolutamente para nada. Y es más, algunos de los asesores, algunos de los funcionarios de las áreas económicas de Correa son ahora representantes del actual presidente en el Banco Central y en otras instituciones afines. Está el exministro Patricio Rivera ahí. Por favor, si alguna persona en el gobierno anterior fue el instrumento mediante el cual se mintió al país a través de las cifras, fue Patricio Rivera. Patricio Rivera tuvo la audacia de manipular las cifras, disfrazarlas, malinterpretarlas. Es decir, no solo que no contabilizó como debían las cuentas nacionales, sino que además las malinterpretó y dio a entender de que en base a esas mismas cuentas todo estaba feliz. Yo le he dicho varias veces que por esa manera de manipular las cosas, de disfrazar las cosas, en el Brasil, esa manera de disfrazar las cifras de la contabilidad pública estaba prohibido y le acusaron a la señora Dilma Rousseff de haberlas manipulado fraudulentamente y le derrocaron por eso. Y le significó, se le va a decir, la destitución del cargo. Así es, sin embargo, aquí nadie ha encontrado una manera de cuestionar el manipuleo de las cifras, el disfrazar las cifras, el contabilizarlas inadecuadamente, como yo lo he dicho en innumerables ocasiones, y el que intentó alguna que otra vez nunca pudo refutarme. Cuando las cifras son falseadas, evidentemente estamos hablando de un acto de corrupción. ¿Cómo puede una persona que se especializó en falsear las cifras ahora ser el representante del nuevo presidente ante un organismo tan importante como el que estamos hablando? Y asesor económico, además del presidente Lenín Moreno. Es decir, ¿usted cree que una oposición o una fiscalización adecuada hubiera llevado, por ejemplo, por lo menos a una comparecencia del ministro de Finanzas ante la Asamblea? Por lo menos, o sea, ya que no ha existido nada de eso en 10 años. Cuando no ha habido en 10 años y todo el país sabe que no ha habido fiscalización, en la Asamblea, que la Asamblea, el mismo pueblo les puso borregos, alzamanos, de estas maneras populares, como la gente entiende los asuntos. Pero no solo eso, el gobierno hizo todo un escudo de protección para la fiscalización, es decir, para amparar la corrupción, para amparar la impunidad,
la hizo a través de los más altos funcionarios de los sectores más importantes de control del país, como fueron el fiscal anterior y como fue el contralor anterior. Todos sabíamos que el contralor anterior socapaba todo lo que estaba ocurriendo de malversaciones, de fraudes, de corrupción en las finanzas públicas. Todos lo sabíamos. El hombre además les tenía sometido a un chantaje a los funcionarios públicos que querían de alguna manera protestar contra ello. Tal vez eso le facilitó que no lo cojan preso y le permitan viajar hasta los Estados Unidos. Ya más claro que eso, ¿qué? Y sin embargo el gobierno, sabiendo que los dos autoridades de control en el campo legal y en el campo financiero público eran sus brazos derechos para tapar todas las trafacías que se hizo en el campo económico, que no es pequeñas trafacías de 20 millones de dolaritos por aquí, de 5 millones por acá, o de qué es lo que ha asomado hasta ahorita. Ahí hay unas trafacías de decenas, de centenas de millones de dólares o de miles de millones de dólares. Y le voy a plantear un caso. Una de las últimas jugadas financieras que ocurrió en el gobierno de Correa fue un pago por parte de finanzas del gobierno al Banco Central de los recursos que se habían tomado sistemáticamente de las reservas del Central, que como todos sabemos no son del Central, sino más bien de los gobiernos locales, de los propios bancos privados, del IES, en fin, hizo un pago, pero pagó con acciones de dos empresas estatales, Banco del Estado, bueno, CFN también está ahí, ¿no? Y me falta una. El Banco del Pacífico, el Ban Ecuador y la corporación. Fueron más de 2.000 millones, entiendo, que se recortó. 2.000 millones de dólares. Exactamente, se recortó la deuda. Usted me va a decir la cifra total de la deuda que mantiene el Estado, el gobierno con el Banco Central, pero de ahí desapareció, ya se desvaneció 2.000 millones porque se les ocurrió la brillante idea de pagar con acciones, como si estas acciones cotizaran en Wall Street y se vendieran extremadamente bien. Vamos a ver quién compra, qué ha ganado eso. Y quisiera saber su opinión, porque esto ocurrió casi en la transición. Claro. Y no se lo ha discutido a fondo. Entre gallos y medianoche, en los últimos días, se hicieron todas estas movidas. Se sacaron en efectivo la plata que estaba depositada en el Banco Central en la reserva. 2.000 millones de dólares para hacer préstamos al Estado. Y le pagan con acciones que en el momento de una emergencia, porque las reservas monetarias significan eso, una reserva para situaciones de iliquidez, para situaciones de insolvencia, para situaciones emergentes que pueden pasar en un momento en que la economía global está en crisis y un pequeño susto puede traer un grave problema. Y liquidez es billetes. Claro, se sacan en billetes y le entregan acciones. ¿Qué va a hacer un gerente del Banco Central en el momento en que haya que atender a los bancos y entregar recursos para que se entreguen a los depositantes? Ir a vender acciones en la Bolsa de Valores. ¿Quién va a comprar una acción de Ban Ecuador o de la Corporación Financiera Nacional, a la cual ya me voy a referir y le pido de favor que me dé un chance para hablar sobre las cosas que está sucediendo en la CFN? Siguen pasando o del cosas. Banco del Pacífico, que es mejor manejado, pero es lo mismo que darle una cosa, un papel inservible que no puede ser líquido en ningún momento porque no hay quien le compre y por tanto cabe la duda de cómo se resolverán los problemas. Exacto. En el momento de y si algún día se vende, hay que ver a qué precio se vende. Por supuesto. O sea, es verdad, el Banco Pacífico es lo mejor de los tres. Pero CFN, Ban Ecuador, o sea, ¿quién está medio loco para comprar esas acciones? No, es que todas esas cosas han pasado como lo que está pasando en el IES. Lo que pasaba en el IES era tan evidente. Todo el mundo, hasta las personas más sencillas, se daban cuenta que se estaban sacando la plata del IES para financiar gastos corrientes de la burocracia y de todas las malversaciones del gobierno de Correa. Todo el mundo sabía eso, ¿no es verdad? Y se sacan 2.500 millones de dólares y después dicen... Llega, imagínate, un señor Espinosa, no sé cuál de los Espinosas hay, porque hay varios del régimen anterior. Imagínese la barbaridad. En cualquier empresa, en cualquier club, en cualquier asociación, un gerente no tiene atribuciones para llegar al balance de la asociación de empleados de una empresa o de un club y decir, mañana esta deuda ya no existe, la borro con mi... y punto, se acabó. No hay esta deuda, se acabó. Eso es sujeto de un delito. Y se borró el registro contable de la deuda, lo sacó Eso es un delito, literalmente, y mucho más sin autorización del directorio que ni siquiera lo conoció. Un gerente amparado por su jefe máximo, el padrino, borraron ese dinero, 2.500 millones de dólares. Pero mire ahora que la Contraloría se pronunció favorablemente y exigiendo la restitución de esa deuda. Lo cual implica al menos reconocer que había una ley
que daba pautas de cómo manejar esos recursos, cómo registrarlos, cómo contabilizarlos y cómo respetarlos, porque son recursos de los afiliados al IES, que son gente pobre y que son gente de clase media y que son del sector privado. Y que no existía la posibilidad de desaparecerlo simplemente y decir ya no existe la deuda. Ahí alguien, algún diputado decente debió haberle metido un juicio penal ese mismo instante, porque es un delito el falsificar un balance, coger, decir esto ya no va. Eso en una asociación cualquiera de jugadores de vóley, que alguien venga y se quite una deuda, una creencia que es activo para la empresa. Es un delito. Aquí han pasado varios meses, claro, ya ganaron las elecciones, ya obviamente toda esta gente votó por ellos y toda la vaina, y recién ahora un nuevo fiscal, porque el anterior, perdón, un nuevo contralor, porque el anterior socapó todo eso y no dijo nada. El anterior fiscal socapó la inmensa mayoría de transacciones hechas por el gobierno en el sector financiero público. Bueno, no tan nueva. Acordémonos que era el subrogante y que me imagino que habrán trabajado en equipo con el doctor Polit, que ya no está. Bueno, yo, Astito, el nuevo, al subrogante, ni siquiera lo conozco, pero yo estoy hablando del que estuvo 10 años y que al cual le bendijeron para que se quede 5 años más. Yo en una radio dije que este señor a lo mejor tenía todas las calificaciones, porque claro, después de haber aprendido el tejimaneje de las contabilidades y de cómo hacer transgresiones legales, que le hayan calificado con el 100%, a mí no me admiró. Pero yo dije al señor, pregúntele qué significa la palabra ética. Que le pregunte si el señor entendió alguna vez lo que significaba deontología, la ética profesional. Si alguna vez el hombre tuvo algún arresto de honradez, de decir yo me debo a la gente y no me debo a este señor y voy a denunciar todas las trafacías del gobierno de Correa. ¿Usted sugiere que en las próximas evaluaciones que se hagan a los futuros contralores, a las futuras autoridades de control, se incluya temas de ética, de deontología, para ver si por lo menos manejan el concepto? Que por favor al menos lean un libro de moral y cívica que antes nos daban a nosotros en la escuela. Permítame, economista, en estos momentos vamos a ir a una pausa y seguiremos conversando de la realidad de la situación económica y política del país. Ya volvemos. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Con alegría y esperanza, la provincia de Manabí recibió al vicepresidente Jorge Glass el jueves pasado, quien tuvo entre sus actividades la inauguración del Centro de Salud Tipo A en la parroquia Che de Arriba del Cantón Pedernales, que beneficiará a 24 comunidades de la zona. La infraestructura cuenta con consultorios polivalentes, odontológicos, farmacia, área de emergencias, laboratorio y servicios de medicina general. Y gran parte de su financiación corresponde a los fondos obtenidos por la Ley de Solidaridad. El mismo día, el vicepresidente realizó la entrega del nuevo proyecto de reasentamiento Cristo del Consuelo en Bahía de Caracas. Este proyecto es parte del plan de reconstrucción y benefició a 204 familias afectadas por el terremoto de abril de 2016. Escuchemos las palabras de Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador. Después de un terremoto tan crudo que sufrimos los ecuatorianos y particularmente los manavitas y los esmeraldeños. Son más de 200 casas que traemos el día de hoy y vamos a seguir con la reconstrucción. Hay que seguir reconstruyendo. Para fortalecer la producción de los agricultores, entregó 4.081 kits agrícolas a maiceros y arroceros de 458 asociaciones en Daule, a través del Programa Nacional de Agricultura Asociativa, que el gobierno emprende desde 2015. Esta fue una cadena nacional. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Gracias por seguirnos. Estábamos recordando aquí en la pausa con el economista Eduardo Valencia que hoy, hablando de la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass, fue recibido con alfombra roja, cual estrella de Hollywood, nada más y nada menos. Pero seguimos conversando también de la situación del país, de los manejos financieros a los que nos tuvo acostumbrados el anterior gobierno, eso de desaparecer deudas, como la del IES, que por suerte ahora la Contraloría ha puesto algo de orden, eso de pagar las deudas al Banco Central con acciones de empresas no muy bien reconocidas en el mercado de valores, empresas estatales además, es como que hubieran pagado con acciones de TAME, por ejemplo,
economista Valencia. En fin, manejos financieros que deberían tener, no sé, el presidente de la República, Lenín Moreno, debería tomar alguna acción sobre esto, tratar de revertir esto que se hizo mal en el gobierno anterior, economista. Yo le conocí al actual presidente, nunca tuve una relación directa con él por varias razones. Yo alguna vez que él me solicitó algún pequeño favor se lo hice con gusto, pero nunca tuvimos una relación directa en la gestión gubernamental. Pero yo guardo gratitud por un gesto que él tuvo cuando yo ya salí de la Corporación Financiera Nacional, porque detuvo su auto, conversamos y me hizo saber la pena que él tuvo de que yo haya salido del gobierno. ¿Ok? Yo guardo ese momento como una cuestión de gratitud. A mí me enseñaron a cultivar la gratitud y la menciono ahora porque yo no quisiera que esto aparezca como que yo de antemano soy un hombre que no respeta ese tipo de cosas. Yo guardo gratitud con un pequeño gesto que él tuvo conmigo que para mí fue muy importante. Ahora bien, si alguna cosa puedo yo hacer ahora en reciprocidad a ello es decir lo que en mí está mi más honda verdad. Uno cuando habla de las situaciones que les corresponde resolver a otras personas, y este es el caso porque ahora él es el que tiene el comando del país, él es el que dirige el país. Yo le quiero hacer una reflexión para darle a entender la gravedad del problema y que no se deje imbuir porque estos comentarios de sus asesores que los ha acogido y de sus funcionarios. Ya he dicho hace un momento con claridad meridiana de que los países quiebran cuando la economía de las personas colapsa y se aumenta la pobreza y la desigualdad. Así quiebran los países y estamos a punto de que esto suceda. Le han dicho que no es tan grave la cosa y que por tanto puede seguirse endeudando. Y y lo que empezó es primero a seguirse endeudando, ya veremos que si no hay medidas de fondo en lo que significa el ahorro de los recursos públicos, vamos a seguir en este proceso. Pero yo le quiero decir una connotación adicional. Desde hace más de un año, casi 2 años, en el gobierno anterior, la dolarización se mantiene gracias al endeudamiento público. En vista de que ni la producción es suficiente para poder exportar y generar divisas, puesto que las importaciones son generalizadas y prácticamente hay un campo abierto para que vengan todos los bienes del exterior y eso significa una salida de divisas permanente, puesto que nunca hubo un modelo de cambio de la matriz productiva, porque, señor presidente, es que jamás hubo. La industria, la agricultura, los servicios, el petróleo están de capa caída porque nunca hubo un impulso a la producción nacional. Y digo, como no hubo, han ido escaseando las divisas de generación propia, de generación autónoma en base al esfuerzo productivo del país. Y como es más fácil endeudarse porque solo se manda a China, a Filipinas o a Tailandia y se traen, porque es muy fácil conseguir créditos cuando uno paga cualquier cosa por un crédito. Entonces, la dolarización está sostenida en deuda. Y eso es peligroso. Lo peor del mundo, porque la moneda en cualquier país debe estar sostenida por su producción interna, así como los países como Japón tienen una moneda dura porque su aparato productivo es tremendamente fuerte, diversificado y abierto al exterior. Entonces se generan divisas y se mantiene el valor de una moneda como el yen japonés. La producción fuerte hace fuerte a una moneda. Viceversa, lo contrario no es cierto. El meter una moneda dura a un país sin producción es ponerle al borde del abismo, como ya le pasó a la Argentina y está a punto de sucedernos a nosotros. Economista, ¿y el sector privado exportador no está en recuperación? He leído que algunos sectores han dicho que han mejorado sus ventas. Se habla siempre con una retórica fácil. A lo largo de muchos meses los sectores productivos estuvieron en declive porque el precio internacional cayó. Hubo un problema de disminución de los precios de los principales commodities en el mundo y los sectores exportadores no contribuyeron con mayor cosa. Ahora, si coyunturalmente 1 o 2 meses sube el precio del cacao y después baja 7 meses, o el del camarón 2 meses y baja 8, en promedio la situación sigue siendo declinante, pues que eso es lo que pasa en el Ecuador. No remedia esa mejora. Dicho sea de paso, una de las cosas que una parte del país vio con beneplácito es que introdujo en el área económica 3 empresarios, cosa que no hizo el gobierno anterior, y todo el mundo dijo, bueno, ahora el sector privado va a entrar
al menos a compartir con el sector público ciertas decisiones. Y le ponen en el sector de recursos naturales, en el petróleo, a un representante de una compañía extranjera. Gobierno soberano. Petrolera, además. El área petrolera, increíble. Le ponen a un señor experto en turismo, de turismo de masas, de una cadena internacional, igual que se debe a una filial internacional. Y le ponen de ministro de, ¿qué es?, de Industrias o de Comercio Exterior al señor Pablo Campana. Y la primera declaración que el señor Campana hace es que su gestión de ninguna manera se va a firmar un tratado de libre comercio. ¿Y entonces qué tipo de empresario es? ¿Qué es esto? ¿De dónde lo sacaron? Y si es que eso es verdad, y acordó con el presidente no tiene la menor idea de lo que es el problema de balanza de pagos y el problema de la estabilidad de la moneda. ¿No se supone que se debería aprovechar más bien el tratado con la Unión Europea, que ya está en plena ejecución? Sí, bueno, está en plena ejecución, ahorita ya hay que aprovecharlo, por supuesto, pero uno se imaginaría que un empresario, de los que yo conozco por lo menos, de los pequeños, medianos y grandes, sabe que si no hay una inyección de divisas propias en este momento de poder exportar más a más mercados, a diversificar los productos y todo en este rato, no vamos a tener divisas propias para financiar la dolarización y seguiremos con deuda. Entonces parece que este ministro está puesto ahí porque hay una alianza público-privada con la empresa de su madre. De su suegra. De su suegra, perdón, de su madre sí. política. Sí, madre política. Suegra, Bueno, ¿qué es esto? La empresaria Isabel Noboa. Una de las principales empresas beneficiarias de la política del gobierno anterior, que ya sabemos que benefició a los grandes monopolios existentes y que no generó nuevas producciones de nuevos empresarios y renovó el aparato productivo. Y pese a todo esto, economista, el presidente Moreno ha dicho que no va a haber paquetazo, que no es necesario un paquetazo, al menos un paquetazo como se los conocía antiguamente, porque otra persona, otro economista, que no recuerdo ahora quién fue que me lo dijo, ahora lo que sucede es que el gobierno de Correa inventó otra forma de paquetazos, los modernizó, pero sí ha habido paquetazos, o sea, los aranceles son paquetazo, el impuesto del 5% de salida de capitales es paquetazo, el pago anticipado del impuesto a la renta es paquetazo, cambiaron las formas, ya no es la gasolina, pero en todo caso, Moreno dijo que no es necesario tomar medidas extremas de esa naturaleza. Entonces no entiendo cómo va a manejar la situación, con qué magia va a aplicar. Imposible. Lo que usted dice es absolutamente cierto. Eran paquetazos graduales, a cada momento uno nuevo, más impuestos, más trabas, más problemas de toda, más perjuicio a las entidades privadas. Eran paquetazos permanentes al punto que la tasa de inflación de los últimos 15 años, desde que empezó la dolarización, es 3 veces más los precios que tenían originalmente, así que ha habido un aumento de los precios de aproximadamente el 200%, si eso no es un paquetazo que influye en la gente, sobre todo la gente que no tiene empleo formal. Toda la gente, que es la mayoría, más de casi el 60%, que vive de los sectores informales, que ganan una propina por aquí, una comprita de un juguito de naranja por acá, 200% de incremento en 15 años es una barbaridad. Somos un país carísimo. Pero es evidente que esas cosas se las puede ir paliando poquito a poquito, se puede ir pasando hacia el futuro, se las puede hacer progresivamente. Pero cuando las cosas no se solucionan de fondo, y aquí no hay nada de fondo, no hay fomento de la producción, no hay cambio de la matriz productiva, la salida de divisas es brutal, cada vez escasez de divisas en el mercado, temores del dinero electrónico, todo ese tipo de cosas agravan las expectativas. Y Dios no quiera, puede haber un momento en que la gente sienta que no hay conducción verdadera, que no hay cambio verdadera, y se produzca un colapso. En un momento determinado estamos cerca de que esto suceda, no soy el único que piensa así. Yo sí soy explícito en decir, porque prefiero adelantarme a evitar ese suceso, ese colapso de la economía que puede pasar, a que después tengan que decir, no, yo me quedé callado y arriesgándose sucedió. que lo califiquen de agorero del desastre. Hablemos de un tema de fondo también, que es lo que ha motivado también la visita de Jorge Glass hoy a la Asamblea Nacional, y es los escándalos de corrupción que ahora también le ha tocado manejar, paliar de cierta forma al presidente Lenín Moreno. Y Odebrecht es uno de esos. Quisiera preguntarle a usted qué le ha parecido hasta ahora las acciones que ha tomado el fiscal general, que fue un arranque impresionante el 2 de junio, luego de que el 1 de junio se liberó información en Brasil. Pero luego ya han pasado 20 días y como que ya no se ve mayor cosa en el tema. ¿Usted tiene esperanzas de que esto va a llegar al punto de castigar realmente a los responsables?
Primero que nada, antes de hablar del tema puntual, que lo quiero decir, ni faltaba más, además de que usted mismo me lo pregunta, quisiera mencionar y vincular el tema de la economía con el tema de la corrupción, si me permite hacer el puente así. Sí, sí. Porque en un momento de incertidumbre, en un momento de indecisiones, en un momento de indefiniciones, de saber si es que va el aparato estatal seguir creciendo, si es que no va a haber suficiente presencia privada, si es que no va a haber acuerdo de libre comercio y todo esto que ahora es tan confuso y causa tanta incertidumbre, a eso se añade el tema de la corrupción. La corrupción en sí mismo puede echar abajo este país, cualquier momento, porque de lo que yo conozco, lo que ha salido solamente es la punta del iceberg, las pequeñas cosas todavía que no llegan ni a pocos cientos de millones de dólares, cuando el gran volumen de inversiones mal hechas fueron enormes. Puede pasar que el tema de la corrupción empiece a salir y que algún momento salga a flote todo. Bueno, y aquí líbrese quien pueda, porque van a salir los grandes peces. A mí no me cabe ninguna duda de eso. De hecho, a mí ya me han hecho llegar anticipadamente por dónde van a salir las noticias. Y yo, por elemental respeto al país, me guardo hasta que quienes tengan que decirlo lo digan. Pero si es grave lo que pasa con los peces gordos, si es grave lo que pasa en Odebrecht, al cual voy a comentar enseguida, me preocupa a mí que en este mismo caso están aflorando ya nuevas denuncias de corrupción, y una de las que a mí más me ha dolido es una que se refiere a la Corporación Financiera Nacional. Que la mencionamos en antes como que pagaron con acciones la CFN parte de la deuda del Banco Central. ¿Qué está pasando ahí? Pero no me refiero a eso, me refiero a una denuncia que se hizo en Teleamazonas, en el noticiero de Teleamazonas, en donde se habla de que la Corporación Financiera Nacional, en la gestión de la anterior presidenta y gerencia de esa institución, es decir, en los últimos meses del gobierno de Correa, se compró un edificio pagando $4 millones de sobreprecio, que equivale al 50% de sobreprecio de lo que ese edificio estuvo avaluado por parte del municipio como corresponde según la ley, según el catastro municipal. Que ahí hubo un negocio con un exceso de $4 millones. Es grave porque ha sido ya hecho público, a mí me han llegado ya los documentos, los estoy analizando ahora solamente por respeto a la institución donde yo trabajé y en la cual ocupé su máxima posición, lo hago todavía con consideración, pero el Estado está leyendo y con mucha preocupación, esto debe ser aclarado inmediatamente. Porque así como pasa esa institución, están pasando en otras. Y están pasando una serie de anomalías que todavía, como hay otras cosas más llamativas, todavía no se van a estas cosas relativamente pequeñas. En el caso de la Corporación Financiera Nacional, yo me acuerdo que cuando en las primeras semanas conversábamos con Ricardo Patiño, yo le pedía que por favor capitalicen a la corporación, porque ahora ya se sabe, fue saqueada por obra y gracia de un señor Falconi Puig, que fue el que se benefició, propició, tapó y después este gobierno lo amparó y es actualmente embajador en Europa, y se dice en las redes sociales de que se está palanqueando el seguir en Europa de embajador. Bueno, se supo todo eso y me acuerdo que cuando la cosa fue así de grave yo conversaba con Ricardo Patiño le decía que por favor ayuden a capitalizar a la corporación, es decir, nuevos recursos públicos porque los anteriores ya se los habían saqueado. Ricardo les dijo a sus asesores que estaban ahí en la mesa, les dijo, tengan en cuenta lo que está pasando en la corporación. Ahora tenemos que ayudarla porque si no, no hay forma de financiar el desarrollo industrial. Pero tienen que tener en cuenta que en la Corporación Financiera Nacional, en la época del feriado bancario de los años 99-2000, más del 70% de las pérdidas de la CFN fueron en la provincia del Guayas. Mire usted. Él sabía ese dato, yo no lo sabía, yo estaba recién entrado. Pues curiosamente, pasados los años, salí yo y algún par de años después, lo que era la Corporación Financiera Nacional ya no sigue el estatus jurídico que tenía según la ley. Era una ley orgánica y tenía una ley, y me imagino que sigue vigente. Según eso, la Corporación Financiera Nacional tiene su sede principal en Quito, porque muchas instituciones públicas tienen en la capital de la República su sede normal. Pues en el gobierno anterior se cambió la sede a Guayaquil, y aquí les llaman oficina principal, le quitaron el edificio, le vendieron el edificio para entregar las empleadas bajo el pretexto de que la Corporación Financiera Nacional era una entidad financiera
y por tanto la corporación financiera tenía que irse a una calle subalterna por ahí y que allá debe ir el Semplades y por tanto le dieron a Semplades y la corporación tuvo que mendigar buscando un edificio. Ese edificio al que me refiero, que ahora ya es una sucursal prácticamente de lo que me han dicho, ya que no tiene el control de todo lo que sucede, porque el control está en Guayaquil, habrá que hacer una auditoría de los préstamos en Guayaquil, que me han llegado cuantiosos datos de cómo se maneja la política financiera en esa ciudad, y no porque esa ciudad no se lo merezca, se la merece y mucho, y todo el país se merece, no es el tema de la ciudad, sino quienes controlan eso. Es decir, usted estaba pensando que esos préstamos que se concedieron fueron con privilegios. Sin ninguna duda, y no solo en esta entidad, me han dicho que en esa y en otras entidades financieras públicas ya no se hacen estudios de factibilidad, que se otorgan en un gran porcentaje créditos a dedo. Como, dicho sea de paso, el primo del presidente, Pedro Delgado, dijo que de la crisis bancaria del 99-2000, todo lo que era bienes de dación en pago, el gobierno de Correa repartió a sus amigos, cognados y agnados en los barrios más prestigiosos de Guayaquil, San Borondón, Cumbayá. Aquí hasta mencionó los barrios y habló de que ahí se jalaron 200 millones de dólares y que no se ha cobrado un centavo de más de 1.400 millones de deudores que tenían la obligación de pagar y que no se les cobró ni un centavo, dijo él hace poco, y que tiene los datos y los puso a la vista pública. Yo estoy ya investigando sobre ese tema. Es decir, el tema de la corrupción no solo está en Odebrecht, no solo está en las cosas que son públicas, sino además en el manejo normal y corriente de las entidades financieras públicas. Que ni siquiera han salido a la luz. El caso que usted mencionó, en efecto, yo lo vi en Teleamazonas y llamó la atención, sobre todo, particularmente me llamó, el hecho de que ya la CFN tenía espacio en la nueva plataforma gubernamental, pues la que se inundó y esa cosa horrible que está ahí en la plena avenida Amazonas. Ahí tenía ya las oficinas destinadas y pese a eso se compró el nuevo edificio. Terrible. O sea, doble gasto. Terrible. Entonces un mensaje que le mando al presidente, cuidado, que una cosa es lo que ya pasó y otra cosa es lo que está pasando. He visto con estupor de una noticia que yo ya la tenía hace algunos meses, pero como estuve ausente no la había podido comentar. La Corporación Financiera Nacional le dio al diario El Telégrafo, una entidad en quiebra. Todos sabemos con documentos de que el Telégrafo es una institución en quiebra, esos periódicos no se venden ni en los aeropuertos siquiera, la gente acepta, aunque los ponen ahí, nadie los coge, nadie los lee. Le dan 27 millones de dólares de préstamo al diario El Telégrafo. Y como esta institución está en quiebra y no puede pagar, le refinancian estos créditos a través de un sistema que se llama de novaciones. Usted no tiene con qué pagar, le vuelvo a dar a conceder el préstamo bajo otro plazo, y si no puede pagar, otra vez le vuelvo a dar el préstamo, novaciones de préstamos, y ya van 27 millones de dólares, y eso no es un manejo absolutamente irresponsable de las finanzas de la Corporación Financiera Nacional. Y si no, lo que yo sospecho es qué está pasando, a dónde está yendo esa plata que le dan al diario El Telégrafo. Me parece que fue el mismo Pedro Delgado que dijo que algún rato desde la AGD le entregó unos cuantos millones de dólares a este diario para que pague impuestos y en el momento determinado se fue a parar a otra parte. ¿A dónde se están yendo los recursos de la CFN en instituciones quebradas? ¿A dónde los de las otras instituciones financieras públicas? Con todo esto, usted pide una auditoría urgente a la CFN Pero por parte del nuevo gobierno. Por favor. El nuevo gerente de la CFN, que no recuerdo en estos momentos quién es, pero designado por el señor Moreno, debería estar muy ocupado. Porque es un señor Santiago León. Santiago León, que estuvo en el gobierno de Correa. Pero eso digo, si todos son reciclados, pero por Estuvo en el gobierno de favor. Correa, que además fue gerente del Telégrafo, de paso. aparte de haber estado en las aduanas. Esto ni siquiera yo lo sabía. Sí, claro. O sea que mi comentario es todavía más grave. Estuvo al frente del Telégrafo y estuvo en las aduanas. Y también fue ministro de algo. Claro. En todo caso, la recomendación es esa. Para el nuevo Frente de Transparencia que creó Lenín Moreno. Pero por favor, si no necesitamos... Esa tarea tienen. No necesitamos estar en ninguna comisión, dicho sea de paso, dicha comisión. Imagínense una comisión para tratar el tema de la deuda, porque va a ser la lucha frontal contra la corrupción. Conforma una comisión en donde 9 de 13 miembros eran del gobierno. Y de los que no eran del gobierno, 3 de ellos no sabían que les habían puesto ahí, les pusieron a dedo. La palabra dedo parece que continúa. Bueno, les ponen, y le acabo de escuchar a un señor Javier Zavala, que le han nombrado coordinador de dicha comisión, y que dice que ellos no van a investigar nada, que lo que van a hacer es un mapeo
mapeo de los hechos de corrupción. Y yo pensaba... ¿Y eso qué significa? Mapeo seguramente hacer un inventario, cómo irán a hacer el inventario, pero luchar contra la corrupción, van a hacer un mapeo, es palabra de él. Un Google Maps que o sea, para decir, no sería mejor en el mapa aquí que le encarguen al Instituto Geográfico Militar un GPS, pues, y que no hagan la pantomima de crear una comisión, por favor. Mire usted, economista, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que como siempre se nos quedan temas pendientes. Usted que maneja tanta información, seguramente le seguirá llegando y podríamos conversar más adelante de esos temas. Pero como siempre, muy agradecido por su presencia y por sus comentarios siempre directos. Usted va a la yugular siempre. Así que, economista Valencia, gracias por su presencia nuevamente y gracias a ustedes, amigos, por su atención a este programa. Será hasta una próxima ocasión.